cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que es realmente una delicia comentarlo, una delicia leerlo. Se lee rapidísimo. Es un texto muy breve, escrito por un físico teórico y nos devuelve a esa magia de la imaginación y nos pone sobre todo a los legos en la materia, porque hay que decir algo, imagínense ustedes la distancia que nos separa a algunas personas de la física teórica, sobre todo de la física teórica contemporánea. Quienes hemos sido aficionados a entender un poco de lo que sucede en este campo, pudimos llegar a trancas y a barrancas más o menos aparte del siglo XIX, pero la física es una de esas ciencias que a partir del siglo XX se despega. Es la primera ciencia, prácticamente se puede decir así, que nos introduce de una forma certera en el mundo de la incertidumbre. Es decir, la física nos pone, a partir del famoso paper de Einstein, la teoría limitada de la relatividad en 1905, luego la teoría general de la relatividad en 1915, ya la física nos introduce en un mundo que es bastante complejo de imaginarnos, es decir, nos lleva más allá de la mecánica newtoniana, nos pone ante situaciones complejas. Luego vendrían otras personas como Planck, Bohr y otros físicos muy notables que nos han dado, repetimos, han rozado las puertas de un universo sumamente complejo, como les decía en el caso de Einstein, la teoría de la relatividad general, por ejemplo, 1915, con las publicaciones que se hicieron, y en el caso de Planck o de Bohr, la teoría cuántica, y allí se abre pues a una cantidad de fenómenos el camino. Estamos hablando de lo llamada teoría de las cuerdas, supersimetría, teoría de los bucles, en fin, una cantidad de elementos que no solamente es que sean complejos por sí mismos, que ya sería un tema si usted no maneja la matemática, que es el lenguaje con que la física se suele expresar, sino que, por ejemplo, nos es complejo imaginarnos. Ya nos describen cosas del universo que no tienen nada que ver, por ejemplo, con aquella idea que tenía Newton o que tenía otros matemáticos, Laplace, otra gente, otros físicos que nos hablaban del espacio como una especie de caja negra vacía. Pues aquí la cosa se va completamente de las manos hacia algo muy difícil de imaginar, como que es una especie de sustancia que contiene todas las cosas. En fin, y por favor dispensen si yo no hago el honor de llegarle a lo que aspira la literatura. Sin embargo, en paralelo a esos grandes avances y esos grandes científicos, ha habido también otra disciplina que se ha abierto camino. Permítanme ponerles a ustedes una página en este momento y ustedes me dirán si reconocen alguno de estos nombres. Seguramente es así. Los voy a leer. Fíjense, aquí se los pongo. Les puse acá 10 personajes que por lo menos para mí tienen muchísima significación. Carl Sagan, o Carl Sagan, como se le dice en español, Richard Feynman, o Feynman, como le dicen también, Stephen Hawking, les puse acá las fechas de nacimiento y muerte en algunos casos, en el otro, los que están vivos solamente de la de nacimiento. Tenemos a Isaac Asimov, tenemos a Yakov Bronowski, David Attenborough, Jacques Cousteau, George Gamow, Arthur Clarke, y E.O. Wilson, como se le conoce en inglés. ¿Qué tienen estas personas en común? Estos sujetos, muchos de ellos científicos muy destacados, el caso de Feynman, el caso de Hawking, no hay nada que discutir. Son además excelentes divulgadores, y es que la ciencia y la física en particular, la biología también lo ha hecho y la química, ha requerido de sujetos que nos puedan traducir de ese árbol que se ha ido complejizando a partir del siglo XX, ahora en el siglo XXI, sujetos que puedan entender las finuras o las finezas expresivas y epistemológicas que se están manejando y llevarlas al mundo de las personas que sabemos menos de todo esto. Esa ha sido la disciplina en la cual muchos de ellos han destacado, repito, con obra además aparte de sus conocimientos científicos. Si usted, por ejemplo, habla de Stephen Hawking, pues hay mucha cantidad de obra de él que no es accesible al público común. Sin embargo, si usted se lee varias de sus publicaciones sobre la teoría del tiempo y una cantidad de libros que él ha hecho, él, sin sacrificar mucho contenido, trata de exponerlo para que todo el mundo entienda. Lo propio hicieron sujetos como Carl Sagan. Carl Sagan es un hombre que inspiró a muchas personas en cuanto a su aspecto divulgativo. ¿Para qué hablarles de sujetos como Isaac Asimov? Que usted diría, bueno, pero Isaac Asimov realmente fue más bien un creador de ciencia ficción. Sí, pero es que la ciencia ficción ha alimentado mucho a la ciencia. En nuestro tiempo, y no siquiera en nuestro tiempo, un poco antes todavía, se ha validado mucho aquello que esas dos disciplinas se van nutriendo, y la ciencia ficción ha hecho luego o se ha materializado luego de forma real en la propia ciencia. De manera que por eso están nombres como ellos. En mi caso personal hay personas sujetos acá de esta lista
que me mueven a mí con mucho sentimiento, sobre todo por las lecturas infantiles. Ahí está el famoso George Camus, que fue un sujeto que hizo aquella serie del señor Tompkins, no sé si ustedes la recordarán, en donde un sujeto se hacía pequeñito y viajaba por diversas cosas, entre ellas por el cuerpo humano, lo cual era una excelente forma para explicarle a la gente de manera sencilla cosas y conocimientos que pudieran estar lejos de su día a día. Es así como todos ellos nos fueron imbuyendo en eso. Bueno, los vamos a hablar justamente de una persona que ha tomado ese testigo, siendo él un físico teórico, un hombre de enjundia en esta disciplina, nacido en 1956, es el italiano Carlo Rovelli. Les presento el texto. Acá está. Se llama 7 breves lecciones de física. Creo que la cámara está un poquito desenfocada. Ahí está mejor. 7 breves lecciones de física. Esto es un texto, en algunas partes hay que decirlo, Rovelli se ha revelado acá, además de físico, como un excelente escritor. Es decir, hay momentos en los cuales la pluma que él expresa tiene vuelo poético. Hay partes muy hermosas. Hay partes en donde muy humildemente a mí se me escapa lo que está tratando de decir y voy con ustedes a darle un repaso a las mayores o más grandes planteamientos de lo que él hace y sugiero muy encarecidamente, si usted tiene acceso a este texto, que trate de leerlo. Es muy agradable, muy fácil de leer. Se lee en un par de horas. Es un texto que escasamente debe llegar. Sí, tiene 94 páginas escritas. Yo quisiera empezar por el índice, fíjense ustedes, y por ahí vamos a nosotros a darnos una idea de qué trata todo esto. Fíjense lo que dice acá en las famosas 7 lecciones. La lección primera dice la teoría más hermosa. Ahí él divaga, se explaya y muestra muchísima emoción por los trabajos de Einstein, en particular por la teoría de la relatividad general. Luego viene lección segunda, los cuantos, la teoría cuántica. Luego, la lección tercera, la arquitectura del cosmos. Es muy interesante en particular esa lección tercera porque es la que nos llega a nosotros en cuanto a que él hace un repaso de lo que ha sido la idea del hombre sobre el cosmos y el mundo que le rodea. Esa palabra mágica que inventaron los griegos, cosmos, que significa lo exterior, pero que para los griegos, además, hay que decirlo, tenía toda una alusión estética. Fíjense que la palabra cosmética deriva de cosmos, es decir, la idea del cosmos para los griegos implicaba de por sí un orden. Justamente es eso lo que esto rebate, porque el cosmos que ellos ya nos presentan, si tiene un orden, es bastante difícil de comprender. Probablemente sí lo tenga, ¿no? La lección cuarta, partículas. La lección quinta, granos de espacio. Y ahí es donde les decía que esto se va de las manos en unas explicaciones que no es que sean complejas, sino que son difíciles incluso de imaginar. Aquí no le están exponiendo a usted ni a mí fórmulas matemáticas muy profundas, no, sino que la explicación es algo que fractura nuestra comprensión cotidiana de la realidad, y eso es lo que hace él. Luego viene la lección sexta. La probabilidad, el tiempo y el calor de los agujeros negros. Ahí venimos, varias de estas lecciones hablan un poco de las teorías que se manejan hoy en día sobre el origen del universo. Se le calcula al universo actual unos 15.000 millones de años, pero es la posibilidad de que no haya habido un Big Bang, como se nos decía antes, que una explosión generó el espacio, sino que hubo un Big Bounce, es decir, un gran rebote de donde habría otro universo que colapsó, se compactó casi al punto de ser un átomo y se expandió de nuevo hacia lo que sería un universo. Ya les decía y les advertía que esto es difícil no solo de entender, que no es el tema, sino de imaginar. Hay muchas cosas que uno se queda pensando y cavila y dice, bueno, ¿cómo es esto posible? Y empieza a pensar que las herramientas del pensamiento que procuramos tienen que ser un poco más elásticas para captar este significado, que es en muchos casos consenso de muchos científicos, probablemente equivocado hasta cierto punto, pero son teorías bien intencionadas que están trabajándose día a día. Y la última lección dice, para terminar, nosotros. Y ahí les decía, sobre todo en esa en particular, se siente y se aprecia el vuelo poético de Rovelli, que empieza, repito, como un físico teórico preocupado por comunicar las cosas de su ciencia, de su conocimiento, pero de una manera fácil sin sacrificar tanto su contenido. Pie de página todo ello, en un libro muy hermoso, escrito hace bastante tiempo por un físico que muchas personas ignoran que lo era, porque era escritor también, que es Ernesto Sábato, el argentino. Él escribió un libro muy bonito, aproximadamente en los años 50, si mal no recuerdo, llamado Uno y el Universo. Y ahí él tenía una anécdota a modo de chiste donde decía un amigo, él contaba esto, decía un amigo me preguntó que si le podía explicar la teoría de la relatividad. Entonces él se lanza una completa explicación matemático, bueno, de todo, detallada, de todo lo que está diciendo, y el amigo se le queda viendo y dice, no entendí nada. Entonces dice Sábato, bueno, reduje un poco las cosas, empecé a introducir variables sencillas de cosas que pasaban cotidianamente,
Y mi amigo se me quedó mirando y dijo algo así como, entendí un poco lo que me estás diciendo. Entonces dice Sábato, dice, bueno, yo renuncié a toda aspiración, empecé a hablar de aviadores que fuman mientras vuelan un avión, proyectiles que circulan la tierra y todo aquello. Y entonces el amigo dice, ahora sí lo entendí todo. Y Sábato le responde con ironía, bueno, esa ya no es la teoría de la relatividad. Justamente en esa media balanza es donde se mueve Rovelli, porque él trata justamente de ponerla sencilla y de que pueda comprenderse o por lo menos atisbarse el final o el horizonte de lo que se trata de explicar. Voy entonces, creo que ya a darle la palabra, no creo que haga falta mucha más divulgación o perorata de mi parte. Pasemos directamente al texto, que es muy hermoso. Y dice Rovelli en la página 7, el comienzo del libro, en el prefacio, lo siguiente, fíjense. Estas lecciones se han escrito pensando en quienes desconocen la ciencia moderna o la conocen poco. En conjunto, componen una rápida panorámica de algunos de los aspectos más relevantes y fascinantes de la gran revolución acaecida en la física del siglo XX y sobre todo de las cuestiones y misterios que dicha revolución ha planteado, porque la ciencia nos enseña a comprender mejor el mundo, pero también nos da una idea de la vastedad de lo que aún ignoramos. Ahí hay varias cosas que merecen discutirse. Lo primero, lo que les decía, la física es una de esas, muchas ciencias, muchas disciplinas en el siglo XX tuvieron un despegue fenomenal. Y la ciencia en particular, disciplinas como la física, van a ser las ciencias una de las ciencias que nos prácticamente de un solo golpe nos colocan en un mundo de indeterminaciones, de cosas complicadas, difíciles de definir, difíciles de llevar a un conocimiento absoluto o total. Se trabaja con aproximaciones, se trabaja con ideas de lo que puede ser posible. Y ellas fueron de los primeros que lo lograron. Luego entonces se sumarían otras disciplinas a lo propio. Cuando usted lee, por ejemplo, al ruso Ilya Prigogine, que nos habla un poco más de todo esto, y esperamos tenerlo, si es posible, con alguno de sus textos acá, verá que es esa física, esos físicos y también los químicos que se fueron sumando a este conocimiento donde la materia empezó a abrirse como un universo infinito más. Entonces teníamos el universo gigante del cosmos y el universo infinito en donde la materia se nos perfila como algo que no tiene fin en lo mínimo. Entonces todo ello se va dando, una medida. Y la segunda, otra idea que dice acá Rovelli, que se puede recordar con una cita muy famosa del filósofo Karl Popper, que decía, nosotros somos todos diferentes en lo que sabemos, pero somos absolutamente iguales en cuanto a nuestra infinita ignorancia. Es decir, lo que está diciendo es que el diferencial del conocimiento que manejamos sí nos hace distinguirnos unos de otros, pero la enorme vastedad de todo lo que no sabemos nos iguala. Sigo entonces con Rovelli y este texto delicioso que les estoy comentando. Puse algunas cosas para señalar, pero el texto realmente vale la pena leerse completamente. Fíjense ustedes, dice aquí, y esta es parte de la ciencia que muchos hemos podido acompañar antes de esos despegues fenomenales del siglo XX, ¿no? Dice aquí en la página 13, Newton trató de explicar la razón por la que las cosas caen y los planetas giran. Imaginó una fuerza que tira de todos los cuerpos, unos hacia otros. La llamó fuerza de gravedad, ¿no? Newton también imaginó que los cuerpos se movían en el espacio y que el espacio era un gran contenedor vacío, una gran caja para el universo. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Pero va evolucionando. Pasamos al siglo XIX. Pocos años antes del nacimiento de Albert Einstein, dos grandes físicos británicos, Faraday y Maxwell, añadieron un ingrediente al frío mundo de Newton: el campo electromagnético. El campo es una entidad real difundida por todas partes que transporta las ondas de radio, llena el espacio, puede vibrar y ondular como la superficie de un lago y pone en circulación la fuerza eléctrica. Y eso de campo magnético, hasta ahí todavía muchos habíamos llegado acompañando a todos en este viaje, ¿no? Entonces, dice él luego, pasamos a la página 14 y explica un poco más de detalles y dice, y aquí llega la idea extraordinaria, el puro genio. El campo gravitatorio no está difundido en el espacio. El campo gravitatorio es el espacio. Esa es la idea de la teoría de la relatividad general. El espacio de Newton en el que se mueven las cosas y el campo gravitatorio que transporta la fuerza de gravedad son una misma cosa. El espacio ya no es algo distinto de la materia, es uno de los componentes materiales del mundo, una entidad que ondula, se dobla, se curva, se tuerce. No estamos contenidos en una invisible estantería rígida, nos hallamos inmersos en un gigantesco molusco flexible.
Bueno, y no se asusten, ya les había dicho yo que no se trata de una ecuación compleja, sino de poder imaginar lo que se nos está diciendo. Ya cuando coparticipamos de una idea de ese espacio flexible, que usted lo ha visto incluso en algunas películas donde ponen el espacio como una especie de tela negra ondulada que tiene una especie de cuadritos en ella. Allí nos van dando para graficar esas ideas tan complejas de transmitir. Sigo adelante con más de Carlo Rovelli y este delicioso libro que les estoy presentando. Lo coloco nuevamente en pantalla. No sé por qué está un poquito desenfocado, pero espero que ustedes lo puedan ver allí. Las 7 breves lecciones de física. Realmente un texto muy delicioso de leer y no fue costoso. No sé si se podrá conseguir a buen precio, pero a mí realmente lo pude conseguir de segunda mano muy económico. Dice acá lo siguiente, acá empiezan a hablar un poco de esa rivalidad y amistad, lo fue las dos cosas, entre Albert Einstein y el genio danés físico Niels Bohr. Ellos en este caso hablando uno sobre la teoría de la relatividad y el otro hablando de la teoría cuántica. Y entonces dice aquí una muy interesante anécdota que se maneja sobre ambos. Dice en la página 27, Niels Bohr le explicó pacientemente a Einstein las nuevas ideas sobre la teoría cuántica, ¿no? Pero Einstein ponía reparos y concebía experimentos mentales para demostrar que las ideas nuevas eran contradictorias. Imaginemos una caja llena de luz, de la que dejamos escapar por un breve instante un solo fotón. Así empezaba uno de sus famosos ejemplos, al experimento mental de la caja de luz, así fue llamado, ¿no? Y entonces ahí siguen las discusiones y todo ello, ¿no? Y es muy interesante el final de ese capítulo, de esa lección, la segunda en particular, porque luego que hablan de los dimes y diretes que tuvieron ellos, de encuentros y desencuentros, Bohr con sus alumnos tratando de hablar con Einstein, Einstein poniendo ideas y todo aquello, imagínense ustedes el nivel de lo que estamos hablando, ¿no? Y al final remata ese capítulo de esta manera. Dice, cuando muere Einstein, Bohr, su gran rival, tiene palabras de conmovedora admiración hacia él. Cuando pocos años después muere Bohr, alguien hace una fotografía de la pizarra que estaba en su estudio. Hay un dibujo. Representa la caja llena de luz del experimento mental de Einstein. Hasta el final, el deseo de confrontarse y entender más. Hasta el final, la duda. Y eso es justamente lo que ha puesto la física como una fórmula epistemológica claramente en el siglo XX y donde muchas ciencias después empezaron, incluso las ciencias sociales, a darse cuenta que el determinismo o esa pretendida exactitud era falaz, que solamente sabemos que tenemos posibilidades de conocimiento, pero conocimiento puro, cual nos decía, por ejemplo, Parménides, aquello de episteme y doxa, nos persigue. El episteme es propio de los dioses, la doxa, que es la opinión de las cosas, es de los seres humanos, lo cual también hay que tener cuidado, porque nos puede llevar a una especie de relativismo extremo en la cual empecemos a decir, más o menos como esos extraviados filósofos postmodernos, que todo es una posibilidad de verdad. Y en realidad no existen verdades contundentes. Si no, pues no basta sino comprobarlo con la fuerza de la gravedad, por ejemplo. Seguimos adelante. Estoy en la lección número 3. Esta me parece extraordinaria. Voy a tratar de poner algunas fotos en pantalla porque es la que se llama la arquitectura del cosmos. Fíjese lo que dice. En la primera mitad del siglo XX, Einstein describió la trama del espacio y el tiempo con la teoría de la relatividad, mientras que Bohr y sus jóvenes amigos capturaron en ecuaciones la extraña naturaleza cuántica de la materia. Esta lección está hecha sobre todo de sencillos dibujos. El motivo es que la ciencia, antes que estar constituida por experimentos, mediciones, matemáticas, deducciones rigurosas, lo está sobre todo por visiones. Fíjense qué interesante ya como Rovelli nos presenta eso, ¿no? No se sienta usted amenazado, no se sienta tímido por tener ideas, plantéelas, que eso está mucho más cerca del conocimiento que quedarse simplemente callado, ¿no? Puede discutirlas, hablarlas, etc. Y pasamos a los dibujos. Les voy a tratar de colocar algunos. Fíjense ustedes, el pensamiento científico se nutre de la capacidad de ver las cosas de manera distinta como las veíamos antes, es decir, de romper los paradigmas cotidianos de percibir la realidad. Eso es aprender. Y por supuesto, hay dolor, hay resistencia, hay que salir de eso que llaman los psicólogos un poco la zona de confort, que es esa zona habitual donde nos movemos y hay menos fricción porque conocemos todo lo que va a pasar, más o menos. Pero en lo que empezamos a incorporar nuevos elementos, por supuesto, también se complejiza todo. Entonces, hay un dibujito, ¿no? La primera imagen, fíjense ustedes, tiene cielo y tierra y dice así, representa el cosmos tal como se concibió durante milenios. Abajo la tierra,
arriba el cielo. Esas representaciones las puede ver ustedes en estudios antropológicos de diversos grupos humanos. No es nada nuevo esto. Ahora nos coloca otra acá abajo y dice lo siguiente. Estoy en la página 32. La primera gran revolución científica llevada a cabo por Anaximandro hace 26 siglos al tratar de entender cómo era posible que el Sol, la luna y las estrellas giraran a nuestro alrededor, reemplaza esa imagen del cosmos por esta otra, es decir, la que le puse primero, cielo-tierra, ahora se ve reemplazada por esta y coloca, fíjense ustedes, la Tierra y entonces pone alrededor cielo, cielo, cielo. Es la primera revolución y la presenta de manos de uno de los presocráticos, Anaximandro. A presocráticos llamados los filósofos que fueron antes de Sócrates y a los cuales no se les llamaba ni siquiera filósofos, se les llamaba physicoi, es decir, los físicos, los que estaban pendientes de entender la naturaleza a su alrededor. Sigo adelante. Dice así en la página 33. Pronto alguien, quizá Parménides, quizá Pitágoras, se da cuenta de que la forma más razonable para esta tierra que vuela, para la que todas las direcciones son iguales, es una esfera, y Aristóteles esgrime convincentes argumentos científicos para confirmar la esfericidad de la Tierra y de los cielos que la rodean. Entonces coloca una imagen, ¿no? Y dice, en esa imagen, es el cosmos descrito por Aristóteles en su libro Sobre el cielo. Sigue adelante, aquí seguimos nosotros con estas representaciones que han ido acompañando a la humanidad, que se hace preguntas sobre ese mundo que le rodea, cómo es el mundo que está allí, ¿no? Luego pasamos a la página 34, en donde dice, el siguiente salto lo da Copérnico, inaugurando lo que se conoce como la gran revolución científica. El mundo de Copérnico no es muy distinto del de Aristóteles. Aquí aparece el dibujito y usted puede ver que la teoría es lo que se llama heliocéntrica, es decir, en el medio está el Sol y la circundan órbitas de planetas. Dice, pero hay una diferencia fundamental, retomando una idea ya considerada en la antigüedad y luego abandonada. Copérnico comprende y muestra que nuestra Tierra no está en el centro de la danza de los planetas, donde en cambio se sitúa el Sol. Bueno, ahí ya empieza usted a tener una gran diatriba y es una bofetada a todo el planteamiento cristiano hasta ese momento, que pensaba que la Tierra era una especie de eje céntrico donde Dios había hecho aquella obra divina y todo aquello y los planetas simplemente daban vuelta. Pero no, las observaciones científicas van desmontando ello y ese desmonte de la realidad es tan severo que venimos de todos estos planteamientos que le estoy haciendo ver acá con este libro, de creer que éramos primero el centro de las cosas. Luego nos vamos haciendo un poco más humildes y decimos, bueno, no somos el centro sería una estrella que es el Sol y nosotros le damos vuelta y todavía seríamos algo. Lo que la física y la astronomía nos han venido a presentar es que no solamente no somos poca cosa, sino que prácticamente no somos nada. Y nos hemos ido bajando de esos pedestales autocreados para darnos cuenta que la humanidad es una cosa sumamente compleja en un mundo y un universo infinito. Repito, infinito en lo macro e infinito en lo micro, o casi infinito se puede decir. Allí entonces él viene con más discursos y viene hablando sobre las galaxias y es lo que les decía. Luego pasa al siglo XX, esa parte la ahorro. Si usted tiene interés, por favor aborde el libro porque se va a divertir. Y en el remate de ese capítulo 3, que me parece tan importante, viene entonces el revuelque de las ideas y nos dice lo siguiente en la página 37. Dice, y por último, hoy sabemos que este cosmos inmenso, elástico y constelado de galaxias, ha crecido durante unos 15.000 millones de años, tras emerger de una pequeña nube extremadamente caliente y densa. Para representar esa visión ya no hemos de dibujar el universo, sino toda la historia del universo. He aquí el esquema. Y se los coloco en pantalla porque esto no hay manera de describirlo. Y dice, el universo nace como una bolita y luego explosiona hasta alcanzar sus actuales dimensiones cósmicas. Esta es nuestra imagen actual del universo a la mayor escala que conocemos. ¿Hubo algo antes? Quizás sí. De ello hablaré en un par de lecciones. Y ahí empieza entonces, repetimos nosotros, a sentirnos como especie de sin asidero ante la realidad. Y eso es una de las cosas interesantes que nos provee el conocimiento de la física. Olvide usted sus certezas, que aquí se van a mover duro todas esas cosas por las cuales hemos tenido o sobre las cuales hemos tenido seguridad. Entonces, sigo adelante. Bueno, sigue hablando sobre, en la lección cuarta, que se llama las partículas. Es sumamente interesante. En algunas partes, repito, puede hacerse
difuso, no porque sea difícil en sí mismo, sino porque es complicado de imaginar todo lo que se nos está diciendo. Es un libro para releerlo, porque hay que pensarlo, leerlo, pensarlo y volverlo a leer. En la página 46 dice lo siguiente, porque él llega a decir, bueno, ¿dónde está la física en estos momentos? Y lo dice con un lenguaje bien llano y bien sencillo. Es decir, ¿dónde está la frontera que demarca lo que sabemos y lo que no sabemos? ¿Dónde está esa línea? Y dice en la página 46, por el momento, esto es lo que sabemos de la materia. Un puñado de tipos de partículas elementales que vibran y fluctúan de continuo entre el existir y el no existir, que pululan en el espacio incluso cuando parece que no hay nada. Se combinan entre sí hasta el infinito como las letras de un alfabeto cósmico para contar la inmensa historia de las galaxias, las innumerables estrellas, los rayos cósmicos, la luz del sol, las montañas, los bosques, los campos de grano, la risa de los niños en las fiestas y el negro y estrellado cielo nocturno. Fíjense ustedes, toda esa cosa está tejida de esas partículas, que como él dice, ya no es que nosotros estamos moviéndonos en un espacio, es que estamos contenidos en el espacio. No hay nada fuera del espacio. El espacio es la cosa, es todo, y nosotros simplemente somos especie de burbujas hechas de ese mismo tejido, como decían algunas personas, más poéticamente, somos polvo de estrellas. Bueno, sí, dentro de ese mismo tejido donde no hay espacios vacíos. Algo así plantea Robel, y por favor disculpen ustedes la limitación que yo pueda añadirle a este texto con alguna ignorancia sobre él. Sigo adelante. Dice aquí en la lección 5, esto es, repito, es un texto delicioso y si tienen la oportunidad, por favor no se prive de leerlo. Dice el texto en la lección 5, Granos de Espacio se llama así. Dice, pese a su oscuridad, su falta de elegancia y las cuestiones que todavía permanecen abiertas, las teorías físicas de las que les he hablado aquí describen el mundo mejor de cuanto se haya hecho nunca en el pasado. Deberíamos estar, pues, bastante satisfechos, pero no lo estamos. Es decir, perdonen ustedes, seguimos con más, seguimos con aspiración de entender más. Y entonces él expone cómo estas dos grandes teorías del siglo XX, tanto la teoría de la relatividad general como la teoría cuántica, son contradictorias. Dice, todavía no hemos logrado, a pesar de que ambas se han comprobado como certeras, y fíjense nuevamente el problema de imaginarlo, ellas se contradicen. Y dice aquí él en la página 50, un estudiante universitario que asista a las clases de relatividad general por la mañana y a las de mecánica cuántica por la tarde, no podrá por menos que concluir que los profesores son unos necios o que hace un siglo que no se hablan. Están enseñándole dos imágenes del mundo en absoluta contradicción. Por la mañana, el mundo es un espacio curvo donde todo es continuo. Por la tarde, el mundo es un espacio plano donde saltan cuantos de energía. Y entonces ahí empieza uno a preocuparse. Dice, bueno, pero ¿cómo puede ser, cómo pueden casarse dos ideas tan distantes y a pesar de ello funcionar en nuestra cotidianidad? Porque esto tiene aplicación desde la computadora que usted puede estar usando al teléfono celular y todo ello. Es decir, esto no solamente que es física teórica, como puede ser teórico algo que esté distante de nuestra realidad. No, esto está completamente imbuido en nuestro día a día. Y para tranquilizarnos, él dice lo siguiente en la página 51. No es la primera vez que la física se encuentra ante dos teorías de gran éxito aparentemente contradictorias. El esfuerzo de síntesis a menudo se ha visto premiado en el pasado con grandes pasos adelante en la comprensión del mundo. Newton descubrió la gravitación universal combinando las parábolas de Galileo con las elipsis de Kepler. Maxwell dedujo las ecuaciones de electromagnetismo combinando las teorías eléctrica y magnética. Einstein llegó a la relatividad tratando de resolver un aparente conflicto entre electromagnetismo y mecánica. Es decir, cosas que aparentemente tienen a cierto nivel una contradicción, al menos una contradicción funcional, se pueden luego comprender mejor si hay alguien que se sumerge a una cierta profundidad y logra encontrar los puntos comunes, o logrará encontrar, por decírselo en una imagen geográfica, esa especie de estrecho de Magallanes, donde el gran océano Pacífico y el gran océano Atlántico se unen en ese punto, ¿no? Y entonces dice aquí lo siguiente. Empieza a hablar sobre las consecuencias de todo esto y por supuesto al empezar a trabajar con el espacio y las transformaciones de este espacio del cual nos está hablando la teoría de la relatividad general de la relatividad, pues llegamos al tiempo
Y allí nuevamente entramos en confusión. No hay nada de ecuaciones aquí, pero sí empezamos a tener problemas, porque a muchos nos pasa, como decía San Agustín, ¿qué es el tiempo? Dice, bueno, si me preguntan, no lo sé. Si no me preguntan, yo entiendo perfectamente, pero si me preguntan que lo definan, es complicado. Entonces dice aquí en la página 54. Al igual que desaparece la idea del espacio continuo que contiene las cosas, acuérdense aquella caja negra de Newton y todo eso, también lo hace la idea de un tiempo elemental y primitivo que discurre independientemente de las cosas. Las ecuaciones que describen los granos del espacio y la materia ya no contienen la variable tiempo. El mundo descrito por la teoría se aleja aún más de lo que nos resulta familiar. Ya no hay un espacio que contiene el mundo ni un tiempo a lo largo del cual ocurren los acontecimientos. Solo hay procesos elementales donde cuantos de espacio y materia interaccionan de continuo entre sí. La ilusión del espacio y el tiempo continuos a nuestro alrededor es la visión desenfocada de esta abundancia de procesos elementales. Y fíjense cómo un físico entonces establece la noción de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Son dos sistemas que interactúan, simplemente, visto a un nivel muy macro, pues. Entonces, lo que les decía, esto hay que pensarlo con mucho detenimiento, no una, dos, sino muchas veces, y discutirlo, si es posible, con personas que hayan leído el texto, personas que tengan conocimiento sobre la materia y personas que puedan, de alguna manera, hablar sencillamente sobre esto. Luego pasa a un tema que se ve que le toca mucho y es lo de la teoría de los bucles. Y aquí empieza a hablar sobre lo del universo que les decía. Una de las cosas que revuelve más nuestra percepción del mundo es la idea de que este universo haya tenido un comienzo e incluso algunos especulan, no solamente un comienzo, sino que viene de otro universo que colapsó, como colapsan todos los sistemas o las estrellas que se vuelven agujeros negros y por su enorme fuerza de gravedad se comprimen hasta ser casi un punto y luego entonces vuelve un proceso de expansión. Algo así entiendo yo que se explica aquí. Y entonces habla en la página 58 de la teoría de los bucles y esta pretensión de unir el conocimiento físico, y dice lo siguiente: hay parte especulativa, pero hay parte también experimental en todo esto. Les digo, otra de las consecuencias de la teoría, y una de las más espectaculares, afecta el comienzo del universo. Sabemos reconstruir la historia de nuestro mundo hasta un periodo inicial en el que éste era minúsculo. Pero ¿y antes de eso? Pues bien, las ecuaciones de bucles nos permiten reconstruir la historia del universo remontándonos todavía más atrás. Y lo que encontramos es que cuando el universo está extremadamente comprimido, la teoría cuántica genera una fuerza de repulsión con el resultado de que el Big Bang, la gran explosión, podría haber sido en realidad un Big Bounce, un gran rebote. Nuestro mundo podría haber nacido de un universo anterior que estaba contrayéndose bajo su propio peso hasta apretarse en un espacio pequeñísimo para luego rebotar y empezar a expandirse de nuevo. Les coloco una gráfica que él pone aquí que se complementa con una que habíamos visto antes, en donde el universo viene desde aquella minúscula partícula luego a expandirse como es hasta ahora. Y dice, nuestro universo puede haber nacido del rebote de una fase anterior tras pasar por una fase intermedia sin espacio ni tiempo. La física abre una ventana para mirar a lo lejos y lo que vemos no hace sino causarnos asombro. Nos damos cuenta de que estamos llenos de prejuicios y nuestra imagen intuitiva del mundo es parcial, provinciana e inadecuada. El mundo no deja de cambiar ante nuestros ojos a medida que lo vemos mejor. Y todas las nociones metafísicas que pudiéramos tener, la idea de un Dios, ¿dónde quedan en todo esto? El creyente más avesado, en lugar de sentirse agredido por esto, trata de comprender mejor la noción de una divinidad. Y entonces usted puede decir, por ejemplo, creo que era Santo Tomás el que decía, en la medida que el conocimiento avanza, Dios cede espacio. Es decir, hay muchas y muy oportunas tesis. Lo absurdo sería tratar de negar esta evidencia que se está presentando recurrentemente bajo validación experimental, ¿no? Ya paso entonces, creo que hacia el final, porque bueno, me salto un montón de cosas, había marcado mucho, pero me voy al capítulo que considero mucho más poético, que se llama Nosotros, ¿no? Y que me parece muy hermoso y realmente muy poético en la forma como él lo expresa. Dice lo siguiente, para terminar, Nosotros. Dice así, en la página 80, las imágenes que nos construimos del universo viven en nuestro interior, en el espacio de nuestros pensamientos. Entre estas imágenes,
entre lo que logramos reconstruir y comprender con nuestros limitados medios y la realidad de la que formamos parte, existen innumerables filtros. Nuestra ignorancia, la limitación de nuestros sentidos y nuestra inteligencia, o las propias condiciones que nuestra naturaleza de sujetos y sujetos concretos sí impone a la experiencia. Sin embargo, dichas condiciones no son universales, como imaginara Kant, deduciendo de que ello, obviamente sin razón, que la naturaleza euclidiana del espacio e incluso la mecánica newtoniana habían de ser verdaderas a priori. Lo son a posteriori de la evolución mental de nuestra especie y están en constante evolución. Entonces dice en la página siguiente, cuando hablamos del Big Bang o de la estructura del espacio, lo que hacemos no es una continuación de los relatos libres y fantásticos que los hombres se han contado por las noches alrededor del fuego durante centenares de milenios. Es la continuación de algo distinto, de la mirada de esos mismos hombres a las primeras luces del alba, buscando entre el polvo de la sabana las huellas de un antílope, escudriñando los detalles de la realidad para deducir aquello que no vemos directamente pero cuyas huellas podemos seguir, conscientes de que siempre podemos equivocarnos y por lo tanto dispuestos en todo momento a cambiar de idea si aparece una nueva huella, pero sabiendo también que si somos valientes lo entenderemos bien y encontraremos lo que buscamos. Eso es la ciencia. Una bellísima definición lo que él plantea allí. Y es esa magia de la curiosidad, ¿no? Ya lo decían los griegos, que tantas cosas sabían, que la filosofía y el conocimiento justamente vienen del asombro. Es el primer motor de toda idea de conocimiento. Entonces, aquí pues ya estoy prácticamente terminado. Él empieza a hablar sobre las especies al final, porque no podía sino hacerlo. Y eso es una cosa que ojalá podamos también en otra de estas reseñas discutirlas, porque aquella linealidad que se presentaba desde el siglo XIX, hoy en día sabemos que es muy distinta y que somos uno de los grupos homínidos que ha estado en la Tierra, que ha habido otros que han durado probablemente mucho más de lo que duraremos nosotros, que hubo varios homínidos al mismo tiempo y que el Homo sapiens, especie a la cual pertenecemos, es simplemente una y que no se sabe cuánto va a durar, pero ni es definitiva ni es la única y ha habido otras antes que él. Dice acá en la página 90, para cerrar, dice, se trata de un grupo de especies evolucionadas en África, nosotros, ¿no? Afín a los jerárquicos y pendencieros chimpancés, pero todavía más a los bonobos, unos pequeños chimpancés pacíficos, alegres, promiscuos e igualitarios. No somos curiosos contra natura, somos curiosos por naturaleza. Eso me pareció bellísimo, esa definición. Y al final remata con esto, y es el último de los párrafos, y con esto creo que no los molesto más por hoy, y dice lo siguiente en la página 93, por naturaleza amamos y somos honestos, y por naturaleza queremos saber más, y seguimos aprendiendo. Nuestro conocimiento del mundo sigue aumentando. Hay fronteras donde estamos aprendiendo y donde arde nuestro deseo de saber. Están en las profundidades más diminutas del tejido del espacio, en los orígenes del cosmos, en la naturaleza del tiempo, en el sino de los agujeros negros y en el funcionamiento de nuestro propio pensamiento. Aquí, en el límite de lo que sabemos, es en contacto con el océano de cuanto no sabemos, brillan el misterio del mundo, la belleza del mundo y nos dejan sin aliento. Imagínense ustedes lo importante, sobre todo, que las mentes más jóvenes puedan acceder a este tipo de divulgación científica. Esto es lo que mueve el asombro y lo que nos muestra las fronteras fantásticas a lo que se ha llegado y sobre todo a lo que se puede llegar. Aquí está el texto. Carlo Rovelli, las 7 lecciones de física, insisto que se ve un poco, ahí está, mejor. 7 lecciones de física de Carlo Rovelli, es un texto que lo publica la editorial Anagrama, yo lo recomiendo ampliamente, no sé si lo puede conseguir por otra editorial o en otra. Esta edición es muy bonita, muy bien hecha, el papel, excelente, y ha sido un placer enorme. Y por supuesto también disfrutar de la audiencia que ha estado creciendo. No olvide, si le gusta este canal y de alguna manera lo estimulan estos videos, acompañarnos y dele por favor like y asocia al canal o envíelo a alguna persona que esto le pueda gustar. Recuerde que el mayor aliciente que podemos tener acá es saber que estamos siendo escuchados y compartido las ideas que hemos discutido. El canal va a tener pronto también algunas fuentes en las cuales usted puede participar, si así le parece, ayudarlo a financiar y además apoyarlo en diversas iniciativas. Todo ello lo iremos anunciando en su debido momento. Por ahora es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.